Pero la semana pasada, nosotros aprendemos un principio muy difícil en Lucas capítulo 6, cuando Jesús dice que tenemos que tratar a los demás como queremos que los demás nos traten a nosotros. Esa es la famosa regla de oro. Luego Jesús dijo que debemos de amar a nuestros enemigos. Súper difícil, duro. Amar a nuestros enemigos, orar por quienes nos persiguen. Y Él estaba hablando con los discípulos y con la gente. Y en aquel entonces los mayores enemigos que tenía el pueblo de Dios eran los romanos. Porque los romanos perseguían la iglesia. Los romanos tenían los judíos bajo su dominio. Los romanos eran muy poderosos y era el enemigo número uno, el enemigo número uno, si podemos poner en este término del evangelio, el enemigo número uno de los discípulos. Y cuando Jesús termina de hablar, mira las cosas de la vida, ¿no? Y se voltea y empieza a caminar. Un centurión romano, soldado romano, supuestamente enemigo del pueblo de Dios, le manda un recado y le pide a Jesús que sane a su siervo que estaba enfermo. Si Jesús fuera latino, y tú sabes quiénes son tus enemigos, y tu enemigo viene y te dice: oye, por favor, hazme un favor. Mi siervo está enfermo y se va a morir, pero ese tipo y su nación es tu enemigo. Jesús siendo latino, déjame pensar. Ahora tú quieres mi ayuda, ¿no? Pero para perseguir la iglesia, yo no sé si te voy a ayudar. Es la hora de la venganza. Pero qué bueno que no es el caso de Jesús. Tu enemigo, nación enemiga, viene a ti que ha sido perseguido por ellos para sanar a uno de los siervos que estaba enfermo. ¿Qué harías tú? ¿Negaría ir a orar por esta persona o simplemente lo haría? Bueno, vamos a ver qué hizo Jesús con el centurión y qué es lo que nosotros podemos aprender y aplicar a nuestra realidad hoy, aquí, ahora, a nuestras vidas con relación a esto, ya que nosotros vamos a hablar que Jesús tiene el poder para sanar. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús tiene el poder para sanar? Amén. Lucas 7, versículo 1. Mira cómo empieza la conversación. Cuando terminó de hablar al pueblo, lo que acabé de decir a ustedes, terminó de hablar al pueblo, Jesús entró a Capernaum. Allí había un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, a su empleado, a su esclavo, a su siervo, estaba enfermo, a punto de morir. Tipo iba a morir. Como él, el centurión, oyó de Jesús, el centurión mandó a unos líderes religiosos de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Mandó un recado por unos religiosos que Jesús fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, rogaron con insistencia. Y mira el argumento que ellos dijeron. Este hombre, el centurión, Jesús, este hombre centurión, merece que le concedas lo que te pide. ¿Por qué? Porque él aparentemente es un hombre bueno, es un romano, pero él no es una mala persona, es un hombre bueno y aprecia tanto a nuestra nación judía que nos ha construido una sinagoga, construyó una iglesia para nosotros. Es un hombre bueno, a pesar que es romano, y él necesita que tú le ayudes. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decir a Jesús, dile a Jesús el siguiente: Señor, no te tomes tanta molestia, no te preocupes, Jesús. El centurión le dijo: no tomes la molestia, pues no merezco, no soy digno que entres bajo mi techo.
ni siquiera tú tienes que ir a mi casa. Solo necesita, por eso dice él, ni siquiera me atreví a apresurarte o apresurarme o presentarme, mejor dicho, ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Es decir, yo no soy digno de tenerte en mi casa. No tienes que preocuparte en venir a mi casa. Mi siervo está enfermo allá, pero si tú le dices una palabra que sale de tu boca, yo creo que él se va a sanar. Bueno, porque él dice, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes y superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Yo tengo personas que están por encima de mí y tengo personas que están por debajo de mí, dice él. Le digo a uno, ve, y él va. Y al otro, ven, y él viene. Le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Él entendía de autoridad. Al oírlo, mira la reacción de Jesús. Jesús se asombró. Si fuera colombiano, se aterró. Estaba anonadado, impresionado, impactado, asombrado, como dice el texto. ¿De quién? De él, del centurión. Y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó y dijo esas palabras. Les digo que ni siquiera en Israel, el pueblo de Dios, he encontrado una fe tan grande. Y mira lo que sucedió. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Es decir, Jesús hizo lo que este hombre le había pedido que hiciera. Ahora el centurión, él había oído de los milagros que Jesús hizo. Seguro que había oído. Él quizás había visto, posiblemente había visto. Así que cuando el siervo estaba enfermo, él no dudó en buscar a quien él creía que podía sanar a su empleado. Ahora lo interesante es que él mismo dice que no soy digno de tantas cosas que yo no me atreví a venir personalmente a ti y mandé intermediarios que intercedieran por mí. Ahora déjame decirte algo. Si tú eres creyente en Cristo Jesús, hija de Dios, hijo de Dios, como hijo de Dios, nosotros tenemos un privilegio enorme, grande. ¿Sabe cuál es el mayor privilegio que nosotros tenemos? Es que para acercarnos a Dios no necesitamos intermediarios. No necesitas el cura, el rabino ni el pastor. No necesita otro que intervenga por ti. Tampoco necesitas a María, no necesitas a los apóstoles, no necesitas a los santos. Tú tienes acceso directo a la presencia de Dios. Y así como le dijo que no era digno, nosotros tampoco somos dignos. Pero como creyentes, nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza y no hay ninguna necesidad de intermediario, porque la Biblia dice que Jesús es nuestro mediador entre nosotros y Dios. Mira lo que dice 1 de Timoteo 2:5, para que tú entiendas lo que te estoy hablando. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y ahí Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos con confianza, o confiadamente, mejor dicho, ante el trono de la gracia para recibir misericordia y encontrar gracia que nos ayude oportunamente. Es decir, tú, caballero, señora que me escucha, como hija de Dios, no necesitamos intermediarios. Nosotros podemos acercarnos a Dios con confianza. Tienes una política de puertas abiertas. Como hijo de Dios, las puertas están abiertas para que nosotros nos acerquemos ahí.
De manera que en esa historia hay 4 cositas que me gustaría de mencionar a ustedes. Y una de ellas podemos ver de cara, es que el amor de Dios alcanza a todos. El amor de Dios alcanza a todos. En esa historia, tú ves las diferentes culturas manifestadas aquí. Los líderes que fueron dar el recado eran judíos, pueblo de Israel. El siervo enfermo era un gentil. Un gentil. El soldado era romano. Y ahí había toda una multitud. Es decir, diferentes razas, diferentes pueblos. Y lo interesante de todo esto es que Jesucristo, cuando vino a este mundo, Él invita a todos. Invita a todos. Jesús está invitando a los marginados, a los rechazados por la sociedad. En aquel entonces invitó a los cobradores de impuestos, invitó a los soldados romanos, los cojos, los enfermos, los hombres, las mujeres, para que lo seguían. Porque Jesús no es exclusivista. Él vino para todos, alcanzar a todos, y Él ama a todos. Lo lindo de la iglesia familiar es que nosotros somos una iglesia multicultural. Tenemos más de 50 nacionalidades y países representados en toda nuestra red de iglesia. De toda Europa, África, América, Sudamérica, Estados Unidos. Solamente aquí, por ejemplo, nosotros tenemos más de 14 países de Centro y Sudamérica representados en Green Acres. Hablamos español, pero diferente acento del español, cultura distinta, historia diferente, grado de escolaridad diferente. Entonces todos son bienvenidos porque la puerta está abierta para todos. Y lo más lindo es que Dios ama a todos. Tú te puedes imaginar cómo será el cielo. ¿Cómo será el cielo? Las Naciones Unidas. De todas las razas, tribus, lenguas y naciones estaremos en la presencia de Dios. Y Jesús vino porque Él ama a todos y el amor de Dios alcanza absolutamente todos. Y cuando tú sigues leyendo la historia que acabamos de leer, tú vas a darte cuenta que Jesús tiene la autoridad sobre todas las cosas. Ama a todos, pero tiene la autoridad sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas Él tiene la autoridad. Yo lo voy a repetir otra vez para que tú no te olvides, tome notas. Jesús tiene la autoridad sobre ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Ahora todas, tú tienes que traducir como todas realmente. Tiene la autoridad sobre todas las cosas. Versículo 8 de su texto. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a las órdenes superiores, dice el centurión. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un mando, pero tengo superiores sobre mí, que yo tengo que rendir cuentas a ellos. Pero él mismo dice, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Tengo superiores y tengo soldados bajo mi autoridad. Ahora, cuando uno piensa en esa palabra centurión, el centurión era un soldado romano que tenía una centuria. Quiere decir que él tenía a 100 hombres bajo su mando. Ese centurión, todo indica que era un hombre bueno, era una especie de un soldado administrador, tenía mucho poder. Y él decidió construir una iglesia o una sinagoga para los judíos. Él tomó la decisión y el texto dice que él construyó. Entonces el centurión era un oficial del ejército romano a cargo de 100 hombres. Y era un hombre que entendía acerca de sujeción y acerca de autoridad. Era autoridad, pero estaba bajo la autoridad. Es decir, este hombre sabía que por el
concepto de autoridad, si Jesús usara su autoridad, él dijo, no necesitas ir en mi casa, no soy digno, pero yo creo que tú tienes la autoridad para sanar. Él estaba diciendo esa otra palabra. Ni siquiera tiene que ir, solo di una palabra y mi siervo se va a sanar. En Mateo 28, 18, la Biblia dice, Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad tiene Jesús? Toda autoridad tiene Jesús. En el cielo como en la tierra. Si Jesús dice al mar que se calme, el mar se tranquiliza. Si Jesús dice que el pan se multiplique, el pan se multiplica. Si Jesús dice al hombre, sé sano, el hombre va a ser sano, porque hay poder en el nombre de Jesús. Si Jesús dice a los espíritus inmundos, sal de este hombre, los espíritus inmundos salen, porque hay poder en el nombre de Jesús. Por eso nosotros los cristianos, amén, amén, amén. Hay poder en el nombre de Jesús, en la sangre de Jesús. Por eso nosotros los cristianos, si tú no sabías, los cristianos oramos en nombre de Jesús. No en nombre de la religión, no en nombre del líder religioso, no en nombre del santo, no en nombre de nada. Oramos en el nombre de Jesús. Hay personas de otras religiones que oran en nombre de Dios. That's okay. El nombre de Dios es un nombre muy amplio. Incluso muchos santeros de mi país, cuando hacen su trabajo de santería, dicen que están haciendo en el nombre de Dios. Pero yo no he conocido ningún santero que haga un servicio en el nombre de Jesús. Ninguno. Lo habla en el nombre de Dios. Porque en el nombre de Dios todo el mundo puede hablar y mencionar el nombre de Dios. Hay diferentes dioses, pero el nombre de Jesús es único. Por eso cuando tú oras, nosotros oramos en el nombre de Jesús al Padre, guiado por el Espíritu. La misma Trinidad se manifiesta cuando oramos. Oramos al Padre en el nombre del Hijo a través del Espíritu Santo. Hay poder en el nombre de Jesús y como creyente yo te animo que uses ese nombre. Ora en nombre de Jesús. El poder, hay poder y hay poder en el nombre de Jesús. Si Él es poderoso y tiene toda la autoridad, algo que tú y yo deberíamos de hacer todos los días de nuestras vidas para vivir según el diseño de Dios es sujetarnos a la autoridad de Él. A veces nosotros queremos ser cristianos, pero no queremos sujetarnos a Dios. No queremos sujetar nuestra vida, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestra voluntad a Dios. El llamado es que nosotros podamos, tú y yo, sujetarnos al Padre. Sujetarnos al Padre. El centurión, él entendió bastante bien dónde estaba su límite. Tenía poder, tenía autoridad, pero dijo, hasta aquí llego yo. De aquí para allá yo no puedo sanar a mi siervo. ¿Y qué hace él? Se sujeta a la autoridad de Jesús y dice, tú sí puedes. No tienes que ir a mi casa, pero di una palabra. Ese es increíble, ese es poderoso. Ese es sujetarse. Por eso que Jesús no solo tiene el poder en sus manos para sanar, pero Jesús tiene la autoridad. Jesús tiene poder, tiene la autoridad. Y la autoridad de Jesús es tan impactante, tan increíble en mi manera de pensar, en mi humilde forma de pensar. Jesús tiene la autoridad, sí tiene la autoridad sobre todas las cosas, pero Jesús tiene el poder para sanar.
poder para sanar. Tiene la autoridad, pero tiene poder para sanar. Él sabía, el centurión sabía que el poder estaba en Jesús. De manera que yo creo, sinceramente yo lo creo, que la esencia de la fe cristiana es la aceptación de la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Te lo voy a decir otra vez. La esencia de nuestra fe es la aceptación de la autoridad de Cristo. La esencia de nuestra fe es la aceptación de autoridad de Cristo. Es decir, yo me sujeto. La fe es confianza, sí. La fe es palabra en acción, sí. Pero la fe es también una decisión. Y este hombre decidió sujetarse y creer. Decidió sujetarse y creer. Reconoce sus limitaciones, se sujeta y cree. Es como decir, los judíos que él conocía tenían el conocimiento y sabían de las cosas. Los judíos sabían de las cosas, pero Jesús sabe hacer las cosas que los judíos no las pueden hacer. Los judíos sabían, pero Él sabe hacer. Ese es Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de sanación, nosotros tenemos que tener mucho cuidado los cristianos. Porque algunos cristianos demandan y reclaman su sanación. Y tú tienes que sanarme, tú tienes que sanar a mi mamá. Yo declaro, yo reclamo, yo tomo lo que es mío. Y como que Dios está obligado y presionado en contestar nuestras oraciones, porque ese es el trabajo de Dios y mucha gente cree así. A los creyentes, los hijos y las hijas de Dios, se nos promete sanación 100%. 100% sanación, sea físico, emocional. Pero el asunto es ¿cuándo? La sanación está asegurada, pero ¿cuándo? Muchas de las veces no va a ocurrir aquí. Está asegurada porque sabemos hacia dónde vamos. Y nuestro cuerpo será glorificado y pasaremos la eternidad. Es seguro que Dios nos va a sanar. Pero a veces Él va a hacerlo aquí y a veces Él no va a hacerlo aquí. Entonces Dios, en la persona de Jesucristo, Jesucristo tiene la autoridad para sanar y tiene la autoridad para no sanar. Él tiene la autoridad para decir sí y Él tiene la autoridad para decir no. Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Yo creo que con relación a la autoridad, nosotros los cristianos tenemos que entender que no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Pero cuando oramos, yo creo que tenemos que orar con audacia, con confianza, igual el centurión. O igual aquellos que tenemos niños, me acuerdo de mis hijos pequeños, mis hijos adolescentes. Los niños tienen algo muy curioso, que cuando quieren algo de su papá y van a pedir algo de su papá o su mamá, ellos no tienen ninguna expectativa que los papás van a decir no. Los niños van en la búsqueda de un sí. Y aunque el padre ha dicho no, esos muchachos saben cómo lograr el sí. Cambian de voz, se vuelven muy dulces. Los míos hasta hoy grandes llaman, ¿cómo está, Daddy? ¿Todo bien? Aquí me está extraño. Digo, ok, ¿qué necesita? ¿Cuánto es? Dime. Y los chiquitos hacen lo mismo. Tienen la manera, porque tú dices no, pero él no se conforma con el no y va a perseguir un sí. Yo creo que como creyente, cuando tú y yo vayamos a Dios en la oración, tú no tienes que ir con la expectativa de un no.
tú tienes que ir con la expectativa de un sí. Pero aun cuando Él te da un no, haz como los niños. Tú sigues persistiendo con confianza, manteniendo tu relación con Dios en esta búsqueda. No desista fácilmente, aunque tú veas un no. Porque el Padre Celestial lo que Él quiere es tener una relación contigo. Y que tu relación con Dios no dependa de un sí o de un no. Porque vai haver momento que Ele vai hacer e vai haver momento que Ele não vai hacer. E Ele sigue sendo Dios. El centurión entendía esto. Solo necesita decir una palabra. ¿Te puedes imaginar si nosotros entendiéramos la autoridad de Dios en nuestra vida y nos sujetáramos a la autoridad de Dios en nuestras vidas? Pero una cosa linda de esa historia para mí es cómo Jesús honra la fe de un corazón humilde. Cómo Jesús honra la fe de un corazón humilde. Entonces podemos afirmar esta frase no en forma de pregunta, sino de afirmación. Jesús honra la fe de un corazón humilde. Jesús honra la fe de un corazón humilde. Cuando tú lo pidas en humildad, sabiendo que Él está por encima de ti, que Él tiene la autoridad, que Él tiene el poder, tiene la autoridad de decir sí, decir no, tú no estás igual que Él, o por arriba de Él, tú estás por debajo. Entonces tu corazón humilde, Jesús honra la fe del corazón humilde, a punto que Jesús mismo dijo: no he visto a nadie en Israel con esta clase de fe. Bueno, se esperaba que en Israel, siendo el pueblo de Dios, hubiera hombres y mujeres con una fe como esta. Jesús dijo: no he visto a nadie en Israel con una fe como esta. Lo que Él dijo. Pero Jesús no sanó a este hombre, el siervo que estaba enfermo, simplemente porque el siervo estaba enfermo. Jesús sanó a él por la fe del centurión, por la confianza del centurión. Es como decir: estoy sanando a este siervo por la fe del centurión. Y el centurión entendía esto, pero él dice: no soy digno. No soy digno, ni siquiera de presentarme ante ti o de que tú vengas a mi casa. El único digno eres tú, Jesús. Él es digno de toda la adoración. Él es digno de toda honra. Él es digno que tú y yo nos sujetemos a Él. Él es digno sobre nuestra voluntad. Él es digno que ustedes y yo dediquemos nuestra vida a Él. Él es digno. El único digno es Él. Hay un texto en las Sagradas Escrituras que me gustaría de leer con ustedes, sobre la visión del futuro y cuánto Él es digno. Y tú te puedes imaginar si nosotros viviéramos una vida diciendo: Señor, no soy digno, pero yo creo. No soy digno, pero yo creo. Tú estás por encima de todo. Yo te voy a pedir que tú te pares conmigo. Mientras nosotros nos vamos a leer ese texto, en un momento más vamos a tomar la cena del Señor. La cena no es nuestra. Déjame decirte algo sobre la cena. Si tú eres creyente en Cristo Jesús, te congregas en otra iglesia,
y nos está visitando, te invito a que participe con nosotros. Si tú estás aquí hoy, no eres creyente, no has sido bautizado en las aguas todavía, yo te aconsejo que tú puedas esperar y podemos tener una conversación para ayudarte a entender qué es la cena. Las cenas son para los creyentes, sobre todo para aquellos que han sido bautizados en las aguas. Y ella no va a tener ningún significado en tu vida si tú no entiendes realmente su verdadera razón. Mientras tú vas abriendo las dos partes que está ahí, permítame leer Apocalipsis 5, del 9 al 14. Escuchen lo que dice la Biblia. Y entonaban este cántico, este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran de millares y de millones. Ahora yo quiero que ustedes lean conmigo a partir del verso 12. Vamos a leer fuerte, reconociendo al único que es digno. ¿Ok? Leemos juntos. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuánta criatura hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban. ¿Cómo cantaba? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes exclamaron amén, mientras los ancianos se prostraban y adoraban. Y la iglesia dice amén. Digno es el Cordero, Él es el digno, al que está sentado en el trono.